Y vamos a comenzar con nuestra última ya clase de materia que nos va quedando. Les cuento que no sé qué pasó, que se actualizó Zoom y se perdió la clase del lunes. La clase del lunes, el laboratorio del lunes y el laboratorio del martes. No sé por qué, como si nunca se hubieran ejecutado las reuniones. Así que lamentablemente se perdieron y hay que ver, para ver el bode de magnitud hay que ver la clase del semestre pasado, que es la misma clase, así que no habría problema. Pero igual, fue que se haya perdido la clase. Ya, chiquillos, vamos hoy día con diagramas de bode de fase, que es lo último que nos va quedando. La semana pasada vimos diagramas de magnitud. El martes hicimos un ejercicio donde íbamos explicando cómo hacerlo, donde vimos cómo trazar las asíntotas, cómo calcular los puntos de encuentro en los puntos críticos, qué valor en decibeles tenía. Vimos también el cálculo de errores, que podíamos ver dónde en realidad pasaba la asíntota. Hicimos un cálculo, me parece que lo tengo por acá. Por acá está. Ah, no, este no es. Este. ¿Se acuerdan? Hicimos un cálculo de, por ejemplo, la que está en verde es nuestra diagrama de asíntotas que nosotros calculamos, nuestro diagrama de asíntotas de bode, y el que está en azul es el real. Si se dan cuenta, tenemos un error bastante grande en varias partes, en varios puntos, y ahí vamos viendo los errores y vamos viendo cómo, pero nos sirve más o menos como para ver el comportamiento alrededor de las frecuencias. Por ejemplo, uno lo que le interesa de repente es las frecuencias de operación, o sea, que esto va a funcionar, por ejemplo, entre 100 y 1000 Hz, entonces hay que ver si funciona bien. El bode lo analiza para ver en esos puntos, cómo se va a comportar en esos puntos. Y ahora vamos a ver la parte de asíntotas de fase, que si se fijan, acá tenemos esta es la idea que vamos a hacer pero en versión de asíntotas. Igual está un poco complicado, pero lo vamos a ir analizando. Son varios puntos. Que podamos ir analizando este diagrama de asíntotas de fase de bode. Que este es el del mismo ejercicio que vimos la semana pasada en clase, pero este es el de fase. Pero ahora vamos a ir después tratando de hacer el de asíntotas. Ahora vamos a ver cómo hacer eso. Bueno, como ya lo habíamos visto antes, les decía, son diagramas asintóticas, esas son gráficas asintóticas de funciones de redes sinusoidales, en donde tenemos que normalizar nuestra función de transferencia para de esta manera poder calcular el diagrama de bode. Aquí hay un ejemplo de uno. Este está en el canal de YouTube de la clase. Está como realizar que está acá. Este es súper sencillo porque tiene como un punto de quiebre, dos puntos de quiebre, tres puntos de quiebre. ¿Se fijan? Este es súper sencillo como para aprender. Y ese está ahí en el... ¿cómo se llama esto? Explicado en una cápsula. Así que si alguno quiere verlo y si no le queda muy claro, aquí está. Este es súper fácil de aprender y de ir viendo paso a paso. Está completito ese ejercicio. De ahí tenemos ¿qué aportan? Por ejemplo, la semana pasada vimos que en el caso de la magnitud, los polos y los ceros aportaban, por ejemplo, una pendiente. En este caso, una pendiente cuando es un polo, una pendiente negativa, cuando es un cero, una pendiente positiva. Cuando era un polo simple, aportaba menos 20 decibeles por década, que partía uno lo tomaba como una pendiente de la magnitud. En cambio, cuando estamos hablando de fase, los polos y los ceros no aportan pendiente, como vamos a ver, los otros elementos sí aportan pendiente, pero sí nos marcan el punto de inicio. En este caso, nosotros vamos a saber que si tenemos un polo simple, por ejemplo, algo partido en S por S más 2, por ejemplo, y S más 20, así, sabemos que eso va a partir en menos 90, ya que los polos van a aportar menos 90 grados o menos pi medio radianes.
Si yo tengo arriba un S cuadrado, por ejemplo, voy a partir en 180. O tengo un S cubo, voy a partir en 270. Y así. Y los ceros aportan 90 grados o pi medios. Eso es súper fácil de entender y eso nos va a marcar nuestro punto de inicio, ya que viene desde lo más cercano al cero, se puede decir, viene partiendo esta recta. Generalmente eso nos sirve para encontrar el punto de inicio y de ahí vamos a ver hacia dónde nos vamos moviendo con nuestro diagrama de Bode. ¿Cómo se calcula el ángulo? El ángulo se calcula como la sumatoria de los ceros menos la sumatoria del ángulo de los polos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando hicimos la demostración? Por ejemplo, yo tenía la tangente a la menos 1 de 1 menos a, creo, partido en omega. Ese, por ejemplo, era un 0, menos, y acá coloco el polo, por ejemplo, tangente, el arco tangente de 1 menos b partido en omega. Entonces ahí me quedaban las funciones. En este caso, por ejemplo, si tuviera un polo y un 0, algo de esto sería algo así como S más A partido en S más B. Una cosa así. Entonces así yo calculo el ángulo entre el ángulo de una función de transferencia, sino que sería la sumatoria del ángulo de todos los ceros menos la sumatoria de ángulo de todos los polos. Acuérdense que es necesario evaluarlos en cada punto. Por eso nosotros nos damos puntos de quiebre, nos damos puntos de quiebre para analizar solo esos puntos, porque si no tendríamos que analizar infinitos puntos o no infinitos, o muchos puntos en realidad. Entonces la idea es tratar de reducir esto para poder tener una gráfica aproximada. De ahí tenemos, aquí claro, tangente de, era sin el 1. Aquí tenemos cómo se estudia cuando se tiene un factor real de la forma, acá lo tenemos, es lo que estaba diciendo acá, f más a más s, que teníamos esta forma, que la dejamos acá, y aquí era tangente de omega partido a, no era de 1 más omega partido a. Aquí es tangente de omega partido a. Perdón, arco tangente, me he equivocado. Así nosotros vamos calculando el ángulo. Y existen, bueno, como les decía, existen tres asíntotas: la asíntota de baja frecuencia, la de la recta pendiente y la de alta frecuencia. Este nos sirve acá para evaluar en cada punto. Este nos va a servir para evaluar en cada punto. Aquí tenemos el 0 y nos va a servir para evaluar en cada punto. Me va a dar negativo si yo le coloco un polo. Y vamos a ver cómo se relacionan estas asíntotas. Esta es para un 0, por ejemplo. Vamos a tener una asíntota de baja frecuencia. La asíntota de baja frecuencia va a valer 0 grados. Eso quiere decir que va a partir 0 grados hasta un valor que nosotros le vamos a colocar omega 1. A partir de omega 1 va a tomar una pendiente, que esta pendiente va a ser constante hasta omega 2. Y a partir de omega 2 vamos a tener nuestra asíntota de alta frecuencia. Cuando nosotros tenemos un 0, por ejemplo, en real, que no está repetido, o sea, que no está elevado al cuadrado, no está elevado al cubo, esta asíntota va a partir en 0 y va a terminar en 90 grados. Cuando tenemos uno repetido, parte en 0 y termina en 180 grados. Cuando tenemos está al cubo, parte en 0 y termina en 270 grados. Cuando tenemos un polo, es esta misma recta, solo que va hacia abajo. Es negativa. Ahora vamos a ver cuánto tiene que ser la pendiente de la recta entre omega 1 y omega 2. Para encontrar la pendiente de esa recta tenemos que derivar el ángulo de la función. Entonces en este caso tendríamos que derivar la tangente el arco tangente de omega partido en a y con respecto al logaritmo.
al logaritmo de omega. Bueno, esto, chiquillos, no lo van a tener que hacer, no van a tener que calcular cada vez la pendiente, sino que esto va a dar un número constante. Bueno, se hace que la pendiente en la recta corresponda a la pendiente entre el punto de quiebre, o sea, en omega igual a. Ese va a ser el que vamos a evaluar. Vamos a decir que vamos a evaluar cuando tenemos el punto de quiebre, o sea, como decimos acá. Por lo tanto, si yo reemplazo, acá voy a tener, este va a valer a partido en a, va a valer 1. Bueno, sabemos que la derivada del logaritmo de omega partido en de omega me va a dar 1 partido en omega por logaritmo de. Eso lo sabemos. Y la pendiente, por lo tanto, me queda aquí la del arco tangente multiplicada por acá por la derivada del logaritmo de omega. Ahora, como dijimos que vamos a reemplazar con omega igual a, vamos a tener que reemplazar acá, esto me va a quedar 1, este a, y como omega va a valer a, esto también se van a ir, me va a quedar como 1 partido en 1 por 1 partido en 1, y por lo tanto la pendiente me va a quedar como 1 por 2 logaritmo de e, radianes por década, y por lo tanto la pendiente, que esto es lo importante, me va a quedar 1.13 radianes por década o 66 grados por década. Eso es lo importante, chiquillos. Acá todo esto es la explicación para llegar a este número, que es el número que ustedes van a ocupar. Esto es lo que nosotros vamos a ocupar en nuestro diagrama de Bode, que va a ser el de 66 grados por década para un polo simple. Si, como les decía, si está elevado al cuadrado, va a tener 132 grados por década. Entonces sí, lo que nosotros calculamos fue entre omega 1 y el punto A. Esa sería nuestra pendiente M1. Pero sabemos que nuestra pendiente M1 va a ser igual a nuestra pendiente M2, por lo tanto, también va a ser de 66 grados por década. Ahora, de esto, nosotros queremos calcular, porque nosotros conocemos este punto A. Lo conocemos, que es nuestro punto de quiebre que nosotros siempre analizamos. Pero ahora nosotros queremos saber cuánto va a valer este omega 1 y cuánto va a valer este omega 2. Así que vamos a determinar este omega 1 y vamos a determinar este omega 2. Sabemos que las pendientes son iguales, M1 es igual a M2 igual a M. Y calculamos. ¿De dónde sale ese pi cuartos? De acá. Va a estar justo, vamos a ver que el punto de quiebre va a estar justo a la mitad entre ambas frecuencias. Por lo tanto, cuando me refiero a justo a la mitad, no es la mitad lineal, sino que estamos hablando en escala logarítmica. Me refiero a la mitad en el eje Y, sino que vamos a estar entre 0 y pi cuartos, o sea, 0 y 45, y luego entre 45 y 90. Por lo tanto, acá M1 va a ser pi cuartos partido en logaritmo de A menos logaritmo de omega 1, que en el fondo estamos calculando acá, estamos calculando, haciendo como una recta pendiente. Y sabemos cuánto va a valer la recta pendiente, sabemos cuánto vale en el punto A, que era 1 más 2 logaritmo de, que eso es lo que daba, lo que habíamos calculado. Sabemos que esa es la pendiente en el punto A, que habíamos calculado, entonces por eso es una igualdad. Y ahí desarrollamos esta igualdad, pasamos multiplicando el 2, pasamos multiplicando el logaritmo de, me queda pi medios por logaritmo de, va a ser igual a, pasamos multiplicando para el otro lado el logaritmo de a menos el logaritmo de omega 1, aplicando la propiedad del logaritmo, que la resta del logaritmo es la división, aplicamos la propiedad del logaritmo, que cuando tengo algo multiplicado en logaritmo es igual al logaritmo, que estaría multiplicando acá este factor, o sea, elevado a este factor, y me queda de esta manera. Aplico el logaritmo a la inversa, y me queda acá Euler elevado a pi medios partido en, o sea, es igual a por omega 1. Por lo tanto, omega 1 va a valer a por Euler elevado a menos pi medios. Ya, chiquillos, hasta ahí. ¿Me entienden o estoy hablando en chino? Ya. Voy a ir un poquitito para atrás para que hagamos un resumen. De acá lo importante, bueno, obviamente esto es importante, de dónde sale todo esto, pero acá lo que ustedes van a ocupar va a ser esto de acá. ¿Cuánto es la pendiente de un polo, de un cero real? 66 grados por década.
Eso es lo que a nosotros nos sirve. De todo esto, lo que quiero que rescaten es esto de acá. Y esto usted lo va a anotar ahí en algún formulario, o sea, en realidad en su cuadernito cada vez que haga un ejercicio. ¿Cuánto valía la pendiente? 66 grados por década. De ahí, ¿cuánto vale omega 1? ¿Desde dónde voy a partir? Omega 1 va a valer A, que A va a ser ahí donde está nuestro punto de quiebre, por Euler elevado a menos pi medio. Eso me va a dar el número mágico en este caso. Ahora, repetimos el procedimiento, pero desde nuestro punto A hasta nuestro punto omega 2. Entonces, en este caso, como no parto de cero, sino que parto de pi cuartos hasta pi medios, repito lo mismo, pero con pi medios menos pi cuartos, que en realidad va a quedar igual, solo que ahora va a quedar positivo. Como aquí me quedó al revés, en este caso, tengo omega 2 partido en A, y antes me quedaba como A partido en omega 1, me va a quedar al revés, me va a quedar como omega 2 va a ser igual a A por Euler elevado a pi medios. Y esto es otra cosa que nosotros tenemos que notar que nos va a servir para diseñar nuestro... esto es importante porque nos dice de dónde viene, que esto no es algo inventado, sino que sale de la comparación de las pendientes. Y para eso nos sirve conocer de dónde viene esta ecuación. Pero esta es la ecuación que nosotros vamos a ocupar para polos y ceros simples. En este caso es la misma para polos y ceros simples, que nos va a decir dónde va a partir nuestra pendiente. Siempre va a partir en polos y ceros reales en A por Euler elevado a menos pi medios, y va a terminar en A por Euler elevado a pi medios. ¿Cuánto va a valer la pendiente? Eso obviamente va a depender de si es un polo repetido o un cero repetido. Pero estos no van a cambiar. Como les decía, esto funciona para polos y ceros. Si la función contiene polos reales, las asíntotas serían 0. Cuando omega sea menor a omega 1, la pendiente va a ser menos 66 grados por década, y va a ser de pi medios cuando omega sea menos pi medios cuando omega sea mayor a omega 2. Obviamente, eso sí, no están repetidos, si son polos simples. Ahora tenemos el factor complejo. ¿Se acuerdan que vimos un factor complejo la semana pasada? Que está expresado de esta forma, cuando nosotros lo normalizábamos, y que nos quedaba expresado de esta forma, cuando ya nosotros le cambiamos las variables. En este caso, que omega partido en omega 0 va a valer mu, y que alfa partido en omega 0 va a ser chi, o z. Z creo que lo habíamos dicho que salía en los textos. Ya, Z, me va a ser muy importante. Este sí que para ahora, para el cálculo del diagrama de fase, es muy importante. Alfa partido en omega 0. Así que siempre tenemos que tener claro cuánto va a valer. Si nosotros queremos calcular el ángulo, nos queda como el arco tangente de 2z por mu partido en 1 menos mu cuadrado. Así nosotros vamos a calcular el ángulo de nuestro factor complejo. Así que cuando les diga que era, como les decía yo, que era ahora sí que me he equivocado delante. Si yo tenía, por ejemplo, vamos a anotar aquí un FDS, perdón. Por ejemplo, de S más 1. No estoy seguro si lo que estoy haciendo va a concordar, así que S cuadrado, voy a colocar algo así como 24S. Ah, claro, aquí no me va a dar. Más 36, ya, este es complejo. Entonces, tengo que encontrar cuánto vale, por ejemplo, si quiero calcular el ángulo de la función en cualquier parte, este sería el tangente. Si normalizamos, me va a quedar como S partido en 1, así como omega partido en 1. Ahora, a ver. Como omega partido en A. Como omega partido en A, tangente a la menos 1 de omega partido en 1. Y acá me va a quedar menos, y acá tengo que aplicar tangente, arco tangente de esto que está acá. Tenemos que calcular cuánto es. Así que, como un ejercicio simple, partamos para que no se nos confunda. A ver, si nosotros normalizamos
Si nosotros normalizamos esto, nos quedaría que tenemos un 36. Por lo tanto, omega va a valer 6. Obviamente omega al cuadrado me da 36. Por lo tanto, si nosotros normalizáramos esto de acá, me quedaría solo el de abajo. Bueno, si normalizamos esto igual, me quedaría como 1 partido en 1 más 1 más S partido en 1, que en realidad quedaría igual. Igual. Pero acá está el que me interesa, el polo que colocamos abajo. Si yo lo normalizo, que esto es importante que aprendamos a hacerlo bien, esto me va a quedar como S partido en 36. Vamos a colocar S por 6 al cuadrado para que nos quede un poco más como claro el tema del omega. Más 2 por... Tengo 2 por alfa S partido en omega cuadrado. ¿Cuánto? Ah, no, sí. Partido en omega cuadrado, claro. Entonces 2 por, en este caso, 12 partido en 6. ¿Por qué? Porque vamos a dejar, acuérdense que este z vale alfa partido en omega. Por S, S o J omega, si lo quieren colocar, partido en 6. Y después tengo más 1, que va a ser 36 dividido en 36. Entonces, aquí lo que me interesa es este valor de acá. Lo voy a marcar en rojo. Este valor de acá. Que este valor de acá es nuestro z, que va a valer en este caso 2. ¿Por qué nos interesa? Porque este nos va a dar el valor de la pendiente y nos va a servir para hartas cosas más. ¿Se acuerdan que también vimos la semana pasada que este valor nos iba a indicar si el error era positivo o negativo en nuestro polo y nuestro cero? Que si era menor a 0,5, me parece, nos iba a dar como un error menor que 0. Si nos daba, en el caso de los ceros, si era mayor a 0,5, nos iba a dar un error mayor que 0. Y si daba 0,5, el error iba a ser exactamente 0. Aquí nos va a servir harto este valor, que por ejemplo para esta que acabamos de inventar, su z va a valer 2. Bueno, y acá si nosotros reemplazáramos nos quedaría 2 por 2. Y acá por mu va a depender en dónde lo evaluamos. Por ejemplo, si lo evaluamos en el punto de quiebre, que va a ser 6, me queda como 2 por 2 por 1, menos 1 por, en este caso, 1 al cuadrado. Entonces aquí me quedaría 0, esto me quedaría tendiendo a infinito. Era como el arco tangente de infinito. El arco tangente de infinito. Entonces eso me daría en el punto de quiebre. Por ejemplo, si lo evaluamos en otro punto, por ejemplo en 1. Si lo evaluamos en 1, aquí me va a quedar como 1 partido en 6, como un sexto por 4 sextos. Y acá me va a quedar como 1 menos un sexto al cuadrado. Entonces ahí vamos a poder encontrar mejor el valor en este caso para un punto de quiebre en particular. Y a ver, ¿por qué era importante? Porque es importante reconocer este valor de acá, cuando nosotros tenemos un factor complejo. Ahora, tenemos que definir la determinación de las asíntotas de baja y alta frecuencia para el factor complejo. Para el factor complejo se hace exactamente la misma operación de la pendiente que habíamos hecho antes, solo que en este caso, anoté la pendiente, sí, aquí está la pendiente. Solo que en este caso no les coloqué todo el desarrollo de la ecuación, sino que se va a desarrollar de la misma manera, solo que ahora vamos a llegar hasta 180 y no hasta 90, porque es lo mismo que pasaba cuando analizamos magnitud, que era 40 decibeles por década. Aquí nosotros llegamos a 180. Acá obviamente no es igual que en el anterior, no es como porque tengamos un factor complejo, vamos a tener 132 grados por década, sino que aquí es importante calcular la pendiente. Vamos a calcular la pendiente y lo vamos a hacer a través de estos puntos de quiebre.
que vamos a encontrar estos puntos de que van a dividir las asíntotas de baja frecuencia, la asíntota pendiente y la asíntota de alta frecuencia. Y estos nos quedan, en vez de colocar todo el desarrollo, en este caso está solo puesto la parte final, que sería como el resultado, en donde omega 1, si se fijan, mantiene la misma forma, solo que ahora va a estar multiplicado por este z. Antes nosotros decimos A, ahora le decimos omega 0, que es como por el tema de notación, pero es como el punto ahí de quiebre. En este caso el omega 0 que valía, que nosotros habíamos calculado que valía 6 en nuestro, por ejemplo. A ver si alguien me puede ayudar con su calculadora. Vamos a calcular cuánto va a ser el omega 1 del que habíamos puesto delante, en donde omega 0 valía 6 por Euler elevado a menos pi medios. Todo esto por nuestro z, que valía 2. ¿Se acuerdan que hemos calculado que era 12 partido en 6? Entonces valía 2. Entonces, en este caso, este de acá vale... Voy a borrar. Perdón. Esto es 6 por Euler elevado a menos pi medios por 2. A ver si alguien lo calcula, si me ayuda. A mí me dio 0.259. 0,259, ya. Y el siguiente, que sería con... que sería este de acá, sin el negativo. Que sería 6 por Euler elevado a pi medios por 2. Me dio 138.84. 138.84 ya. Acordémonos de estos valores que nos van a servir para más adelante. Pero eso es lo importante, chicos, que nosotros identifiquemos estos puntos. ¿Qué me quiere decir esto? Si yo lo veo de partida, quiero decir que mi pendiente no es tan grande. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que recorrer 180 grados, en este caso negativos porque era un polo. Tengo que recorrer de 0 hasta 180 grados negativos y quiero ver en cuántas décadas pasaron. Si se fijan, tengo 0.259. Yo sé que en 2,59 ya tengo una década, después en 25,9 ya tengo otra década y luego la siguiente estaría en 259. Entonces recorrí una década, dos décadas y media más o menos, si se fijan, que recorrimos. Más de 2 décadas y media, casi 3 décadas. Y tengo que recorrer 180 grados en casi 3 décadas. Por lo tanto, mi pendiente no va a ser, que vamos a ver ahora cómo calcular la pendiente, mi pendiente no va a ser tan grande. Por ejemplo, pasa que todo esto depende del valor de chi, a medida que el valor de z, a medida que z va cambiando, me va a cambiar también nuestra pendiente, porque me va a decir si estos números están más cerca o están más lejos. Mientras más cerca estén en el omega 1 del omega 2, más grande va a ser mi pendiente. Puedo tener una pendiente de 270 grados por década. O puedo tener una pendiente, en este caso, que seguramente va a ser de, si son 3 y son 180, algo así como de 60 grados por década o de 70 grados por década, una cosa así, que va a ser obviamente distinta al polo simple, que vamos a ver ahora. Entonces, en este caso, se hace el mismo procedimiento, tengo 0 hasta omega 1, tengo como pi medio hasta omega 0 y tengo hasta omega 2 voy a tener este valor. Entonces hacemos la evaluación de la pendiente como pi, que sabemos que pi lo vamos a recorrer entre el omega 2 y el omega 1. Reemplazamos estos valores, obviamente, que sabemos dónde está omega 2, sabemos dónde está omega 1, y al final nos va a quedar que la pendiente va a ser chi por logaritmo de e. A ver si me ayudan. Perdón, z por logaritmo de e. En este caso z valía 2, entonces ¿cuánto me va a quedar la pendiente? ¿Se me ayudan ahí con la calculadora? 1 partido en 2 por logaritmo de e.
puntos por el logaritmo en base 10 de E. Me quedó 1,15. 1,15, esto es en radianes, así que 1,15129 radianes por década. Ahora, si nosotros esto lo pasamos a grados, por 180 dividido en pi, me quedó 65,9 grados por década. En este caso es radianes por década. Ya. Si se fijan, chiquillos, nos quedó bastante parecido en el caso al de un polo simple. Pero ¿qué hubiera pasado si este chi, por ejemplo, valiera, como lo habíamos calculado en otro, que creo que valía algo así como 0,15? Entonces vamos a ver qué pasa si tengo un chi muy chiquitito. Claro, imagínense que habíamos calculado, por ejemplo, creo que en el ejercicio que habíamos hecho la semana pasada, que hicimos en clase, creo que el chi, o sea, el z nos daba 0,15, si no lo recuerdo. En el caso de un chi tan chico, a medida que va cambiando, de un z tan chico, nos queda, por ejemplo, una pendiente de 879 grados por década. Entonces, a medida que nosotros vamos disminuyendo el valor del z, nos van a ir quedando pendientes más grandes. Si tenemos, por ejemplo, una pendiente de, o sea, si tenemos un z que vale 1, por 180 dividido en pi, nos queda 130, casi 132 grados por década. Así van cambiando. Pero mientras más chiquitito sea nuestro z, más grande nos va a dar nuestra pendiente. Mientras más grande sea, por ejemplo, si yo tengo uno que valga, no sé, un z que valga 5, la relación acá, por 180 dividido pi, me queda una pendiente súper chica de 26,4. Entonces, a medida que yo agrando este valor, me va a quedar una pendiente más pequeña. A medida que yo disminuyo este valor, me va a quedar una pendiente más grande. Entonces, eso es importante. Al final ustedes se van a quedar con este, que va a ser el valor de la pendiente, y con el valor de los puntos de quiebre. En este caso, omega 1 y omega 2. Acá hay un resumen. Por ejemplo, hay otros diagramas que los calculan como es en este caso. Este lo teníamos como resumen del de magnitud. Hay otros diagramas, hay otra forma que lo calculan, en donde lo calculan como, por ejemplo, con una pendiente de 45 grados entre un décimo del valor del punto de quiebre y 10 veces el punto de quiebre. Esa es otra aproximación. La que nosotros hacemos es con el cálculo de la pendiente, que se supone que debería ser un poco más exacta. Debería ser más exacta en su cálculo que esta otra aproximación. Pero como son aproximaciones, hay en alguna forma estas más cortitas, es como decir, hay que hacer menos cálculos, como más rápido. Pero como son aproximaciones, hay que tratar de ver. Aquí son, o sea, en ese caso hay que evaluar cuál es el que nos sirve más. Pero para lo que vamos a hacer para esta asignatura, vamos a ocupar la forma que habíamos dicho, en donde teníamos 66 grados por década, donde hay que calcular el omega 1 y el omega 2 para eso. Así que ahora vamos a ver este ejercicio, este ejemplo, en este ejemplo que también está en el apunte, en donde tenemos acá nuestra función de transferencia, que está súper simple, si se fijan, o sea, igual es un poco larga, pero tenemos en este caso una ganancia acá de 40, que la ganancia en realidad en este caso no nos sirve para el cálculo del ángulo, nos sirve solo para el cálculo del diagrama de magnitud. Y tenemos esto que nos interesa, tenemos arriba dos ceros, y estos ceros nos dicen
que tenemos un cero complejo, al parecer, si tenemos un cero complejo, tenemos un cero simple, tenemos un polo en el origen, tenemos un polo simple y tenemos un polo complejo. Tenemos todo lo que necesitamos acá en este ejercicio. Podemos decir que podemos evaluar todas las cosas. Entonces partimos con el primero, que está acá. Vamos a ir haciendo, siempre vamos a hacer una tablita para que nos quede bien. Entonces en nuestra tablita vamos a colocar nuestros polos, nuestros ceros. Vamos a colocar acá el valor de Z, cuánto vale nuestra asíntota de baja frecuencia, cuánto vale nuestra pendiente, cuánto vale nuestra asíntota de alta frecuencia, el valor de la frecuencia 1, omega 2. Y acá podríamos agregar otro para calcular cuáles van a ser nuestros puntos, hasta dónde vamos a llegar. Porque tenemos dos opciones, o lo hacemos como, por decir así, como el tanteo, que vamos montando una sobre otra las curvas, o podemos ir haciendo podemos ir haciéndolo como calculando los puntos, como lo hicimos, por ejemplo, en la clase pasada cuando calculamos el diagrama de Bode de magnitud. Entonces, igual aquí es importante ir evaluando, después vamos a ir viendo que vamos a ir evaluando como nuestros, ¿cómo decir? Como si fuéramos como seccionando nuestras curvas de donde vamos, nuestros puntos donde vamos a ir viendo entre ciertas partes. Vamos a ir viendo como distintas partes dependiendo de los puntos donde estemos. Por ejemplo, partamos con el primero. Acá, chiquillos, la idea es que ustedes me interrumpan y vayamos viendo entre todos, porque del ejercicio la idea es que ustedes van a ir entendiendo. Entonces, así que si algo no entienden, me dicen nomás y vamos explicando. El primero que está arriba, si nosotros lo normalizamos, nos vamos a dar cuenta que omega vale 36, perdón, omega cuadrado vale 36, por lo tanto omega vale 6, y nuestro z vale 2, o sea 5 dividido en 2 dividido en 6. Por lo tanto, podríamos decir que es 5 dividido en 12 o 2,5 dividido en 6. ¿Por qué? Porque este es 2 alfa S, entonces alfa va a valer 2,5, y si yo lo divido en omega 0, me va a quedar 2,5 dividido en 6. Ese es nuestro primero. Si nosotros analizamos a dónde va a partir su asíntota de baja frecuencia, todas parten en 0. ¿Y dónde va a terminar su asíntota de alta frecuencia? Va a terminar en 180. ¿Por qué? Porque es un 0. Entonces va a ser positivo. Ahora hay que aplicar el cálculo de la pendiente. Como les había dicho, la pendiente, en este caso para el primero, es 1 partido en z por logaritmo de e. A ver si alguien me lo corrobora. ¿Cuánto queda esto de acá? Vamos viendo si esto era 1 partido en 2.5 dividido en 6. Si quieren le colocan al tiro acá para que todo esto por 180 dividido en pi, para que nos quede al tiro en grados. Entonces puedo multiplicar el tiro por 100, dejar 180 arriba y pi abajo. Y claro, a ver si alguien me lo corrobora, que me da exactamente esto, 316.628, 366.63 grados por década. ¿Les da lo mismo, chiquillos, si alguien me va ayudando? Sí, profe, yo lo Ya. saqué y me dio lo mismo. Ya. Entonces luego tenemos que calcular acá nuestro omega 1, que esto era omega 0 por Euler elevado a menos pi medios. Todo esto por el valor de z. En este caso, si omega 0 valía en este caso 6 por Euler elevado a 2.5 dividido en 6 por pi medios, menos pi medios, perdón. Y ahí me queda 3,118. Ahí están los 3,12. Si repetimos el procedimiento, eso es lo que ahora con el positivo del pi. Lo voy a anotar para que quede, porque si no, esto acá, este de acá, que calculamos es 6 por Euler elevado a
En este caso, Z. Lo anoté. Ya. Lo había anotado. Pero vamos a notar como de dónde salen 6 por, en este caso, Euler elevado a 2,5 partido en 6 por menos pi medios, y pi medios también, para ver el omega 2. Y en este caso vale 11,55. Si se fijan, me da 316 grados por década. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a 180 y acá no alcanzo a hacer una década. Entre 3,12 y 11,55 no alcanzo a hacer una década. En 31,2 ya hubiera pasado una década. Así, por eso la pendiente es tan grande. Por esa parte. Entonces ahí ya terminamos el primero. Claro, ahora que lo estamos haciendo entre todos es lento, pero una vez que ustedes ya le agarren vuelo, esto es súper rápido, porque es solo ir reemplazando las ecuaciones, y por ejemplo es mucho más corto que las ecuaciones de errores que veíamos en el diagrama de Bode magnitud. De ahí tenemos el siguiente cero, que es S más 100, y acá no tenemos Z, la asíntota de baja frecuencia vale 0, la pendiente ya sabemos cuánto vale, que como es un cero simple vale 66 grados por década. Sabemos que la asíntota de alta frecuencia va a valer 90 y tenemos que calcular dónde van a estar nuestros puntos omega 1 y omega 2. Y ese era como A por Euler elevado a menos pi medios y A por Euler elevado a pi medios. Entonces, como A, en este caso, vale 100, voy a tener 100 por Euler elevado a menos pi dividido en 2. Y ahí me da 20,7879 o 20,79 lo podemos decir. Y si reemplazo 100 por Euler elevado a pi medios, me quedan los 481.047, 481.05 aproximados. Entonces en ese caso ya tenemos nuestro para el cero simple. Vamos rellenando nuestra tabla que nos va a ir sirviendo. De ahí pasamos a los polos. El primer polo, como dijimos, no afecta pendiente, solo que nos va a decir que partimos en menos 90, porque aporta menos 90 grados. Entonces ese ya está listo, aporta menos 90 grados. De ahí tenemos el S más 0,2, no tenemos Z, la asíntota de baja frecuencia vale 0, la pendiente va a valer menos 66 y la asíntota de alta frecuencia va a valer menos 90 porque es un polo. Repetimos procedimiento, calculamos 0,2 por Euler elevado a menos pi medio. Vamos a ver, acá 0,2 por Euler elevado a menos pi medios, y eso me da 0.041575 o 0.042 para aproximarlo. Y dónde va a estar el punto de alta frecuencia en 0.962. Si se fijan acá, avanzamos. ¿Cuánto avanzamos en este caso? 0.4. Avanzamos alcanzamos a avanzar poco más de una década. No alcanzamos a avanzar 2, porque 0.4 hubiera avanzamos una década que la alcanzamos a avanzar, y 4 avanzamos otra década. Así que avanzamos poco más de una década, y eso me indica los menos 66 grados por década. Y para terminar, nos queda nuestro último factor acá complejo, que debería ser complejo. A ver, veamos. Es complejo, porque no lo puedo separar en dos valores. Si no lo puedo separar en dos valores reales, me queda como complejo. Chiquillos, es muy importante que evaluemos si yo lo puedo separar en dos valores reales, porque si lo puedo separar en dos valores reales, por ejemplo, me queda un S más 1,5 por S más 10,8, por ejemplo. En ese caso nos conviene más separarlo y trabajarlo como polos simples. Si es complejo, en este caso este es complejo, lo trabajamos como complejo. Así que es importante encontrar las raíces. Si las raíces son complejas, el factor es complejo. Si las raíces son reales, lo trabajamos como dos factores reales. En este caso, el Z vale 5 partido en 30,
porque el omega 0 vale 30 y el alfa vale 5. Y hacemos nuestro mismo procedimiento. Calculamos el m, que lo calculamos con esta fórmula, y nos va a dar que como el z vale 5 partido en 30, negativo, ojo acá, tenemos que anteponerle un negativo a la pendiente, nos va a quedar que la pendiente es de menos 791.6 grados por década. Y después la asíntota de alta frecuencia va a ser menos 180, y calculamos acá omega 0 vale 30, entonces hacemos el cálculo. Omega 0 vale 30 y z vale 5 partido en 30. Entonces la pendiente, el punto 2 me queda en 38.979, o sea, 30, ahora vamos a dejar en como 39, 38.98. Y el primero me queda, que suelo ir reemplazando, me queda 23.089 o 23.09. Y ahí ya tengo las pendientes. Ya tengo los puntos. Así que ahí, una vez que nosotros rellenamos la tabla, estamos casi listos. Pero ¿qué es importante acá? Ir viendo si se nos topan los puntos, que eso es lo que vamos a ir viendo ahora en la siguiente parte. Tenemos que ir viendo si se nos topan los puntos. Entonces, como acá tengo la tabla, y después te voy a pasar el gráfico, lo voy a hacer acá al tiro para que lo vayamos viendo. Tengo que ir viendo nuestras secciones. Por ejemplo, ¿dónde partimos? Sabemos que vamos a partir en menos 90. Con menos 90 grados, entonces vamos a darnos un punto. Nuestro punto más pequeño acá es 0.04, así que podemos partir en 0.01, eso sería 10 elevado a menos 2. Entonces, si nosotros vamos a partir acá en 10 elevado a menos 2, vamos a partir acá con menos 90. Vamos a llegar hasta un punto que va a ser acá el 0.04, y va a partir nuestra pendiente de menos 66. En este caso, si se fijan, no hay nada, no hay otro que afecte entre 0.04 y 0.9. Así que 0.9 lo vamos a dejar en 1, 0.97 lo vamos a dejar en 1 para aproximar, en este caso con nuestro diagrama. Así que vamos a llegar hasta aquí el 10 elevado a 1, el 10 elevado a 0. Entonces vamos a llegar con nuestra pendiente y tenemos que ver hasta qué punto vamos a llegar. Sabemos que si partimos en 90 y este va a aportar menos 90, significa que vamos a llegar hasta menos 180. ¿Por qué? Porque no hay nada que afecte entre ellos. No hay nada que esté afectando entre ellos. Y yo sé que entre mi asíntota de alta frecuencia son menos 90 grados. Y como partí en menos 90, voy a llegar a menos 180. Pero una vez que yo llegué a me mantengo con mi asíntota de alta frecuencia hasta llegar al punto 3,12. Y esto es importante, en 3,12. Entre 3,12, por ejemplo, y 11,55. ¿Tengo otro número entre medio acá? No, no tengo nada entre medio. Por lo tanto, ¿cuánto me va a afectar? Me va a llegar a 180. A 180 grados positivos. Por lo tanto, voy a llegar acá a 0, por ejemplo. Hasta el 11,55. Después sigo hasta el 20. Después sigo hasta el 20. Acá ya empieza a topar. En el 20, cuando llego al 11, se mantiene en 0. Llego al 20, y en el 20 tengo 66 grados por década. Pero voy a avanzar solo hasta el 23. Entonces ahí voy a tener que calcular cuánto va a ser, hasta qué punto voy a llegar. ¿Por qué? Porque después tengo que hacer una suma de pendientes. Porque tengo que ver cuánto va a ser. Y eso lo vamos a dejar ahora para la última parte, para que vayamos viendo cómo se va desarrollando, para que vayamos viendo sobre el texto. Pero lo importante es que vayamos viendo hasta dónde puedo ir avanzando sin que tenga topes de frecuencias. Profe, ¿Sí? en el dibujito que había hecho, ¿por qué partía en menos 90? Porque acá tengo un polo en el origen, un S igual 0, ¿cierto? Entonces, S me va a aportar menos 90 grados. Por lo tanto, S me va a decir desde qué punto yo parto.
Entonces parto en menos 90, que es como lo vamos a ver acá. Ya. Parto en menos pi medios. Si este estuviera acá arriba, partiría en 90, positivo. Y si no tuviera nada, ningún polo cero en el origen, parto en 0. ¿Se entiende? Sí, profe. Vale. Ya. Ya, vamos a analizar acá. Como yo les decía, partí con el 10 a la menos 2 o antes, hasta llegar hasta el 0.04, y llegué acá hasta el 0.962, que es lo mismo que casi decir que 1. Como se ven acá, llegué hasta pi medios. O sea, perdón, hasta menos pi, es decir, menos 180. De ahí seguí avanzando. Si se fijan acá, les puse en rojo cuánto es la pendiente que aporta cada uno, y en azul queda la final. Entonces, si se fijan, la de menos pi medios es una constante, entonces yo parto acá, y luego me encuentro con esta, que esta pendiente acá. Entonces esta pendiente yo la replico acá. Ustedes pueden calcular hasta qué punto van a llegar, pero ya sabemos que como no hay nada que interfiera, esta me va a dar que justo va a llegar hasta 0.962 en menos 180 grados. Después no tengo ninguna pendiente que afecte hasta el 3,12. En el 3,12 tengo esta pendiente de acá, que es una pendiente de 66 grados por década, y que va a llegar hasta, perdón, no es de 66, esta tiene que ser la de 3,12, 180, 316 grados por década. Entonces me va a aportar pi, y yo sé que replico esta pendiente justo acá, pero como sé que no hay nada afectando entre medio, sé que va a llegar hasta 180, va a llegar hasta 0, o sea, porque yo aporto 180 y estaba menos 180, voy a llegar hasta 0 en 11,23. Así que avanzo hasta 11,23. De ahí no tengo nada aportando hasta el valor que me parece que es el 20, acá, hasta el 20.79. Llego al 20.79, acá está, tengo dos valores. Llego hasta el 20.79 y en el 20.79 empiezo a subir. Se fijan que tengo una pendiente de 66 grados por década entre el 20,79 hasta el 481.05. Empiezo a subir, pero voy a subir solo hasta el 23, porque ahí parte mi polo complejo. Entonces por eso aquí se ve como chiquitito, como una doble marca acá. Entonces entre 20 voy a llegar hasta el 23. Entonces ahí ya me veo obligado a calcular cuánto va a ser eso, que era lo mismo como lo calculábamos anteriormente, en donde calculábamos el, ¿cómo se llama esto? En donde calculábamos las magnitudes, se hace de la misma manera. Entonces vamos a calcular cuánto va a ser, en este caso, cuánto va a ser ese valor en grados, como primero como la suma de las pendientes, y luego eso nosotros calculamos logaritmo del omega 2 partido en el omega 1, o sea, en este caso de la diferencia entre los omegas que estamos evaluando, de la división de los omegas que estamos evaluando. Entonces en este caso, por ejemplo, tenemos la primera pendiente que es de 66, y tengo que sumarle la otra pendiente que es de menos 791.6, que sería esta de acá, perdón, esta de acá y esta de acá, lo que me da una pendiente de menos 725. Perdón, me estoy anticipando la siguiente parte. La primera parte, entre el 20.79 y el 23, tenemos solo la primera pendiente, que va a ser de 66 grados por década. Entonces tengo 66 por logaritmo, base 10 de 23.09 dividido en 20.79, y eso tengo que ver en dónde partí, y me parece que partí exactamente en 0. Estábamos claros, estábamos justamente en 0, por lo tanto no tengo que sumarle nada. Y eso me está diciendo que voy a quedar exactamente aquí en 3 grados, 3.0076 grados. O sea, vamos a dejar en 3 grados. Hasta aquí significa que alcancé a avanzar solo 3 grados.
hasta acá, hasta el 23.09 alcanza a avanzar solo 3 grados. Ahora tengo que ver hasta dónde voy a llegar con el siguiente punto. El siguiente punto llega a 39. Pero ahora, lo que le estaba diciendo antes, tengo la resta de mis pendientes. Entonces tengo una pendiente acá que me aporta 66 grados por década, menos, no le colocaré grados por década para no escribir tanto, menos los 791,6 grados por década. Y eso me da igual a menos 725,6 grados por década. Ahora repito el procedimiento anterior, lo voy a anotar para que lo veamos. Menos 725,6 grados por década por logaritmo. Vamos a ver de dónde hasta dónde esto. Va a ser hasta, ¿qué valor? Hasta los 39. Hasta 39. Y este parte en 23,09. Ya no podemos decir que va a llegar a 180 porque se nos redujo la pendiente. Y esto tengo que sumarle el punto inicial, que son 3 grados, en donde partimos. Entonces, si yo ejecuto ese valor, aquí, si coloco esos valores en la calculadora, me queda menos 725,6. Y acá arriba me queda 39. Y abajo me queda 23,09. Y esto le sumo 3 grados. Si no me equivoco. Y eso me da menos 162 grados. Menos 162,17. Entonces, hasta ese punto yo debería llegar. ¿Y por qué me dio 172? Voy a ver. Voy a volver a evaluarlo. A ver si alguien me... si alguien me ayuda para compararlo. 791 menos 66. 91,6 menos 66. 725,6. Entre 23 y 39 llego a 162, ¿cierto, chiquillos, o no? A ver si alguien me va ayudando con la calculadora, porque le puse 172, 162. Porque son más 3 grados. Sí, profe, me dio menos 162. ¿Cuánto les quedó? Ahí me dio menos 162. 162, ya, estamos bien entonces. Yo menos 162. Y de ahí, lo único que me estaría quedando sería este que iría de 39 hasta el 481. En este caso tengo que repetir el procedimiento, solo que ahora me quedo con una pendiente solo de 66 grados por década, positivo ahora por logaritmo en base 10 de 481,05 dividido en 39. Y esto, aquí está bien, claro. A esto tengo que sumarle el valor inicial donde estaba, que era menos 162. ¿Cuánto? 162,17. Lo que me da menos 90,15. Entonces, claramente aquí había un pequeño error. Acá está 162. Entonces, llego hasta esta pendiente acá que aporta 66 y voy a llegar hasta menos 90 grados. Y acá me mantengo porque no tengo más puntos de quiebre. Entonces, me quedaría de esta manera. Parto en menos 90 y al final termino en
Termino en 90, termino menos 90 igual. ¿Se entienden, chiquillos, cómo hacerlo? ¿Me van siguiendo? ¿Les queda un poco más claro con el ejercicio? Parece que no. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna consulta? Voy a botar acá pregunta esta. Por mi parte, no, profe. Ya. Ah, sí, y eso nos da menos 90. Que este punto que llegamos acá. Y este es menos 162. Ya, chiquillos. Entonces, siendo ya las 10:10, los dejo en libertad, así que para que puedan, no sé, para que puedan ir a estudiar, hacer sus otras cosas, y nos estaríamos viendo mañana. Mañana vamos a hacer un pequeño quizzes, como los que hemos estado haciendo antes, antes de por ejemplo, de los test, de las pruebas, como para dar un par de décimas, y vamos a ver un ejercicio. Yo hoy día les voy a mandar sus trabajos para que ustedes los puedan ver y para que me puedan ir haciendo, por ejemplo, mañana cualquier consulta, durante el laboratorio me puedan ir haciendo cualquier consulta. Así que eso sería, chiquillos. Espero que les quede más o menos claro. Van a tener harto tiempo para hacer su trabajo. Lo otro que yo les había dicho es que con respecto al tema de sus laboratorios, tienen que entregar las 3 guías, que ya esta semana se entrega la segunda y vamos a hacer el último laboratorio esta semana, que van a tener que entregarlo para que yo lo revise, pero de esos 3 ustedes van a tener que, el informe, como informe en sí que estamos haciendo por unidad, van a tener que hacer uno solo. Yo les voy a decir cuál va a ser. Entonces, por ejemplo, al grupo de Gastón, por ejemplo, con Duan, les voy a decir hagan el laboratorio 2, por ejemplo, de esta unidad. Entonces ustedes solo van a hacer el informe con la corrección de ese laboratorio y no van a tener que hacer los otros. Así va a quedar. Y ese va a quedar para la entrega igual en marzo. Entonces, para que haya que hacer una sola revisión, ¿no? Así que con eso estaríamos quedando, chiquillos. Yo les voy a avisar, yo creo que ya durante esta semana les voy a avisar cuál informe le va a tocar revisar, le va a tocar hacer a cada uno. Profe, Así que, ¿sí? los informes de la segunda unidad se subían hasta mañana, ¿cierto? Les di plazo hasta el 16. jueves. Ah, ya. Para que, si no sé si fijaron, está en campus, les di plazo hasta el jueves. Porque si alguno estaba muy atrasado, todavía tiene tiempo para alcanzar a arreglarlo. Vale. ¿Dice jueves o no? Si alguien lo revisa en campus, creo que es el jueves. Sí, fue 28 a las 23:59. Sí, ya tienen hasta el jueves entonces. Ya, Ya, profe. chiquillos, nos estaremos viendo mañana. Ya, profe, ¿ahora a qué hora el laboratorio? ¿A las 11? ¿De Como 50? siempre. Ah, ¿Sí? ya 11. Vale. Ya. Bien, chao, chiquillos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.